Información. 4 en Canal 4. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Noticias de la Semana. Hoy tocando dos temas muy importantes que se suman a todos los que hubo en la semana, que realmente fue una semana bastante movida en cuanto a noticias. Pero he elegido dos de ellos que desde mi punto de vista son los principales y que independientemente de su titular así llamativo, lo vamos a ir desgranando y analizándolo juntos para ver cómo se va a ir desarrollando dentro de esta semana y de los días que siguen. Vamos a la presentación y enseguida lo tratamos a los dos temas juntos. Ya es indiscutible la veracidad del contenido de los 8 cuadernos que registran los orígenes y la ruta del dinero K. La discusión sobre la ley de despenalización del aborto nos ha dejado abierto un camino que debemos capitalizar. Con la presentación de varios empresarios que confirmaron la entrega de dinero a Roberto Barata, el ex juez Bonadío, avanza con la investigación. Bueno, el último anunciado, indudablemente es el que más ha conmovido a la opinión pública durante toda esta semana y que se generó a fines de la semana pasada. Ya en el programa anterior lo había tratado como una novedad, porque apenas se sabían muy pocos detalles, que era la presentación de Barata ante el juzgado por los cuadernos que había escrito el chofer Centeno. Para no llenarlos de nombres y de apellidos y de empresas, digamos de que a raíz de esa explosión de esta presentación que se hizo ante el juez Bonadío, han venido llegando a Comodoro Pi, a los tribunales de Comodoro Pi, todos aquellos que están nombrados en los cuadernos e incluso algunos que sin estar nombrados específicamente como que habían dado dinero, se han presentado también en forma voluntaria porque están encuadrados dentro del mismo, de la misma mecánica, digamos, de recaudación que tenía el gobierno, kirchnerista en este caso, y que saben de que tarde o temprano van a estar involucrados porque ahora todos hablan. Como se instauró la ley del arrepentido, por la cual las penas para aquellos que cooperan y que dan datos que sean importantes a la investigación y que involucren a alguien superior a su rango, o sea, que su declaración no sea para decir, sí, el bolso me lo dio fulanito de tal, pero él no sabía nada. Eso es como que no está considerado. Lo que sí está considerado es que en su declaratoria termine involucrando a alguien de su mismo nivel o superior en cuanto a la importancia de este caso de la corrupción. Corrupción que yo la semana pasada cuando teníamos las primeras noticias decía, veo muchas cosas grises, muchos dichos que no se corroboraban. Bueno, evidentemente la desinformación del momento daba esa sensación. Y como estamos acostumbrados a un país donde las falsas noticias circulan y en forma muy abundante, uno siempre tiene el recaudo de decir, ¿será tan así? Vengan de un lado o del otro, ¿no? Sin partidismo, analizando la noticia como debe ser, por la noticia en sí y por lo que involucra, y no por si la dijeron los de la derecha, los de la izquierda, el kirchnerismo o Cambiemos. En este caso, era ya como un mito popular el hecho de que en el gobierno kirchnerista la corrupción había hecho estrago en todos los escalones, en todas las escalas, digamos, del gobierno, y se salvaban muy pocos de haber participado. Entonces,
terminó siendo como un mito, sí, robaron, se llevaron el país puesto y tantas otras versiones que uno las escuchaba de periodistas que siempre habían hablado en contra del gobierno kirchnerista o de políticos que estaban en la vereda de enfrente, como el caso de Lilita Carrió, que ha hecho infinidad de denuncias. Pero evidentemente en este caso las pruebas realmente son asombrosas, a tal punto de que los mismos políticos involucrados y empresarios nombrados en los cuadernos que escribió Centeno y que marcan el camino de la famosa ruta del dinero K, de la que siempre se habló y se decía, pero no se sabía, nadie lo podía comprobar, hoy ha llegado a la justicia en manos, en este caso, del juez Bonadío, que esperemos que no sea simplemente, es imposible, ¿no?, por otro lado, de que suceda esto, pero de que no sea esto, sí, una bomba así que explotó y que después se va perdiendo la deflagración de la bomba con el tiempo y ya nadie nos preguntamos qué pasa, como tantos casos que hubo otras veces en la Argentina. Recordemos nomás en la época del menemismo, la explosión del Río Tercero, después de 15 años se lo ha terminado de dar una sentencia final al expresidente Menem, que no la cumple porque es diputado. Bueno, tantas otras historias que si nos ponemos a enumerar son vastísimas y que nunca llegaron, salvo las acusaciones que se hicieron contra Jaime, que está con prisión efectiva y cumpliéndola, y se le han incautado parte de sus bienes mal habidos por la corrupción. El resto han quedado siempre en este laberinto de tribunales donde parece que todo se perdiera y que luego los casos que se van acumulando por su sensacionalismo van tapando a los viejos casos. Esperemos que esto no sea de eso, porque la envergadura realmente de este caso en particular es grandísima. Ya van más de 12 empresarios que se han presentado, que han declarado ante el juez Bonadío y que han aceptado de que ellos sí dieron dinero a Barata, que es a quien Centeno llevaba a hacer esta recaudación, o algún segundo directo de Barata. Fernández es uno de los que influía más que nada en el tema de los tribunales. Por eso le digo, no los quiero llenar de nombres porque es para estar un día hablando de quién es cada uno. Pero estamos hablando de las empresas más importantes del país y que algunas son sucursales de países, o sea, de otros países, de empresas del exterior, que han hecho obra pública. O sea, esto es muy simple. La obra pública tenía un sobreprecio que evidentemente era el sobreprecio que después pagaban en coimas. ¿Qué pasa? Ahora todos los empresarios dicen, no, nosotros pensamos que era una cooperación que hacíamos para la campaña política. ¿Por qué usan este argumento? Porque si bien es algo ilegal, primero porque es todo dinero en negro, que seguramente en su empresa no está registrado, que salió ese dinero. Si no está registrado en sus libros contables es porque era dinero en negro. Entonces ahora van a tener que justificar cómo lograron tener ese dinero en negro para dárselo a los enviados del kirchnerismo para la campaña. Si fuese así, cosa que es otro cuentito que están usando todos. ¿Por qué? Porque eso lleva una pena mucho menor al estar dentro de los arrepentidos, con las connotaciones que trae eso en las rebajas de pena, y sumar que el hecho de dar dinero para una campaña política no tiene una pena tan grande como la de corrupción. La de corrupción sería de que dieron coimas para que se habilitaran sus obras, o sea, para que le dieran las obras a fulano o a mengano. En este caso, hoy, por ejemplo, se presentó Benito Rogio, que es de nuestra provincia, que es uno de los empresarios más grandes de la construcción del país,
y que se ha presentado hoy, siendo de que estaba convocado para el día martes. Les decía, esto evidentemente es corrupción. O sea, tengo la obra, pero para esto, para que la obra me la den a mí y no se la den al otro, tengo que pagar tanto. Y no estábamos hablando de moneda, estábamos hablando de $1,5 millones, $2 millones, $800.000, no bajaban de ahí. No iban con chiquitas, en cuanto, lo que pasa que el volumen de la obra era grandísimo. Ahora, yo les pregunto, cosa que me he hecho la pregunta yo y que es obvia la respuesta, ¿quién piensan ustedes que pagaba esas coimas, ese soborno, esa corrupción? Las pagábamos nosotros, o sea, todos nosotros, porque si la obra estaba presupuestada en $10 millones, era una obra que probablemente se hacía con 6 o con $7 millones. El resto, el empresario que la presupuestaba, ya calculaba cuánto tenía que dar de retorno, porque eso seguramente ya estaba pactado desde antes, te la damos a vos, pero el 20% va por abajo de la mesa. Todas estas cosas que siempre le hemos supuesto y de que tanto se habla en mesas de café, en charlas que tenemos todos, o en nuestra casa, hoy han salido a la luz. Hoy nos damos cuenta de que es realidad, como les decía en un primer momento. No es un mito popular, sí, robaron, hubo corrupción. No, los que estuvieron en la corrupción, los que dieron, empresarios, y los que recibieron, políticos del gobierno, están diciendo, sí, yo recibí, yo di, y así se va abriendo un espectro cada vez más grande, como les decía recién, como la deflagración de una explosión, que va tocando a un montón de ámbitos. Entonces tenemos desde el presidente de la UIA, de la Unión Industrial Argentina, para abajo, un montón de empresarios de alto nivel que están diciendo la verdad, que tendrían que haber dicho y denunciado en su momento. Que después vamos a otro tema, decir, ¿a quién se la denuncio? ¿A qué juez voy a denunciar de que me están apretando para que pague un soborno, una coima y entrar en el circuito de la corrupción para que mi sobre presentado para hacer tal puente o tal dique o lo que sea no quede abajo de todos y ni lo miren? ¿A quién voy a denunciar? Pregunta que nos hacemos hoy con mucha más razón, de acuerdo a los dichos del juez Ollarvide, que si hubo alguien más condescendiente con el gobierno kirchnerista que el juez Ollarvide, imposible. Todo el mundo lo sabía, nada se le podía probar porque se hacía todo de una manera muy encubierta y dentro de marcos legales que se cubrían. Y era un juez. Si ese juez estaba en esa trenza, hablemos vulgarmente, como hablamos en una mesa de café entre amigos, imagínense, yo empresario, y no por esto los quiero justificar, ¿no? Yo empresario, me quedan dos posibilidades, o no licito, o si licito, tengo que buscar la forma de ver qué retorno tengo que pagar, que por supuesto lo voy a cargar en el precio que pagamos todos nosotros. O sea, las coimas, los millones y millones de dólares que dicen que se usaron para la campaña, para las campañas de distintas épocas, sobre todo la del 2013, ¿de dónde salió? De una obra que costaba 6, se cobró 10. ¿Y quién la pagó 10? El gobierno. ¿Y con qué la pagó? Con plata de todos los aportes que hacemos nosotros, todos los ciudadanos. Ese dinero dicen que fue para las campañas, lo cual, por la cifra, exagerada cifra, en millones de dólares, parte se puede haber usado en la campaña. Pero, ¿cómo se justifica el enriquecimiento de toda esa cúpula política si no tomaron cada uno su tajada de todas estas prebendas y todos estos dineros aportados por los empresarios para tener la obra pública? Si no, nos explicaría. ¿Cómo puede ser que aquel, lo decía el viernes pasado en el anterior programa,
¿cómo puede ser de que el que era jardinero ahora tiene una empresa de helicópteros? Decime, compraste una camioneta y tenés 3 cortadores césped, bueno, te lo creo, pero de jardinero pasar a tener una empresa de helicóptero, hay un largo trecho para hacerlo en 3 o 4 años, como fue el caso del jardinero de la casa de los Kirchner en Santa Cruz. Entonces, ¿cómo van a justificar todo ese entorno? ¿De dónde sacaron dinero para llegar a la posición que tiene? Y este es uno de los menores, el que estoy hablando del jardinero. Todos los demás, la corrupción era tan grande y tan vergonzosa que los mismos que llevaban y traían los bolsos, como el que los recibía, ya sea Néstor Kirchner o Cristina de Kirchner, cosa que se tiene que probar, como el que lo iba a recibir al final, no terminaba hablando en forma directa con el empresario que ponía la plata de la coima. En el medio, cada uno sacaba su tajada. Los bolsos que a lo mejor, supongamos el que se presentó hoy, que todo el mundo más lo conoce, porque es de nuestra provincia, dio $2 millones, Benito Rogio estoy hablando, dio a lo mejor $2 millones para que le den la autopista Córdoba-Buenos Aires, supongamos, pero hay que ver cuánto llegó a aquel que era el que lo había exigido. A lo mejor, lo más probable es que cada uno, como les digo, en el camino recibían su parte y estaban todos en una asociación ilícita, diciéndolo en términos judiciales y no en una trenza espantosa que sería lo que tendríamos que realmente asumir. Durante muchos años esto sucedió y hoy está apareciendo, está saliendo a la luz. Incluso, vuelvo al juez Ollardive, que les cité recién, dice, y si no liberaba esto rápido me agarraban del cogote, tal fue sus términos. Y esta causa de la cual él dice me agarraban del cogote era la denuncia que tenía el matrimonio Kirchner por enriquecimiento ilícito y que había, casualidad, los que nos gusta la política y leíamos y escuchábamos, nos llamaba la atención de que los jueces son sorteados en cada caso. Y siempre un caso de corrupción del gobierno kirchnerista le caía a Ollarvide, parecía que había 2 jueces y él tenía el 50% de las posibilidades de haber sido sorteado, siempre le tocaban a él. Él hoy está reconociendo y quiere declarar, y ya ha declarado en 2 veces, ante el juez Bonadío, de que fue coaccionado para liberar este expediente lo más rápido posible y sin inculpar al matrimonio Kirchner. De la misma manera con el caso Skanka. Skanka también es una empresa internacional con sede en la Argentina que también tuvo un caso de corrupción muy grande, con muchos millones de dólares, y que cayó en manos de este juez de Ollarvide y que también se lavó las manos, lo despachó porque había una coima grandísima que la misma empresa terminó reconociéndola, pero en el gobierno nadie se hizo cargo de quién la había captado, quién la había recibido, y todo quedó en la nada. Como cierre de este tema, les decía, no quiero llenarlos de nombres ni de los empresarios ni de los políticos porque lo van a leer, lo van a ver por televisión y lo están viendo durante toda la semana. Lo mejor que nos puede llegar a pasar es que este sistema judicial que tanto hemos criticado y con mucha razón, como anteriormente le decía, ¿a dónde va a ir un empresario a hacer una denuncia de que está siendo coercionado? O no se presenta para la obra y se calla la boca, o si no, hay un retorno que tiene que pagar. Lo quiere denunciar. ¿A quién? ¿A Ollarvide, por ejemplo? ¿A este sistema judicial que había hasta hace pocos meses? Imposible. Esto no lo justifica. Quédate en tu casa, no presentes la licitación. Bueno, pero tengo 2.000 empleados, ¿qué hago si no consigo la licitación del Estado? Ese es otro problema, un problema ético, un problema moral y un problema de poder mantener una empresa sin llegar a tener que pagar una coima para que te den una obra. Pero fácil no es.
vuelvo a insistir, no los estoy justificando, y mucho menos los políticos lo recibieron, directamente eso tienen preso de por vida. Les decía, esta justicia que hoy tenemos, este sistema que tenemos hoy, tiene que ponerse los pantalones largos en algún momento, y este es el momento, porque una causa como esta, yo creo que nunca se dio en tribunales federales, como es en el caso del juez Bonadío, nunca se dio una causa tan grande, con tantas pruebas y con tantos partícipes que han ido a declarar, sí, yo di dinero, sí, yo tomé dinero. Nunca se ha dado. Entonces, si no aprovecha el sistema judicial para tomar todo esto, tomar fuerza, sacar pecho, poner coraje y decir, vamos para adelante, caiga quien caiga, no lo van a hacer nunca más. Porque dentro de este caiga quien caiga, si uno lee los diarios de izquierda o habla con alguien de partícipe del kirchnerismo, que apoya al kirchnerismo, te dice, ah, sí, ahora salió esto porque no hablan de los aportes truchos que tuvo la Vidal en la provincia de Buenos Aires. Lo de la Vidal es una miga de pan al lado de esto, pero de todas maneras también tiene que investigarse y también tiene que llegar a instancias judiciales, pero con castigo si realmente sucedió de esta manera, como tiene que ser para el kirchnerismo, tiene que ser para Cambiemos si realmente existió. Y es un tema que lo iba a tratar justamente esta semana, los aportes truchos de la provincia de Buenos Aires. Me ha ganado el tema de estas denuncias que ha hecho el chofer Centeno con toda esta explosión, y el tema que vamos a tomar a continuación, que es el final provisorio de lo que es la ley de despenalización del aborto. Vamos a un breve corte y les sintetizamos un poco el segundo tema de hoy, que tiene que ver sobre el aborto. La controvertida ley marcó un punto de transición en la vida política e institucional de nuestro país. Bueno, les anticipaba cuál era el tema que íbamos a tratar. Tras el rechazo en senadores, la ley la ley de despenalización del aborto no va a poder ser tratada hasta el año que viene, que se tiene que volver a presentar. Supongamos, creo que la van a presentar con alguna de las variables que se intentaron hacer en senadores y que al último no se llegó a un acuerdo. Variables que contemplaban un poco a cada uno de los bandos que se han dividido tanto de verdes y de celestes. Los celestes ya los cité en varias oportunidades en estos programas. La Iglesia reaccionó tarde y influyó mucho en esta decisión, indudablemente que influyó mucho. Decisión que debiera ser de un índole no tan eclesiástico, sino de una cuestión de principios, no como una cuestión religiosa. Pero bueno, llegó a estas instancias. Yo creo que con unas pocas variables esta ley va a ser definitivamente aprobada. No quisiera que fuese aprobada en las condiciones que se presentó. Yo lo dije acá, me expuse en contra de la aprobación en estas condiciones. Soy optimista y quizás en una forma un poco de iluso de pensar de que se puede llegar a, sin necesidad de que se llegue al aborto, tener sí una prevención mucho más intensiva, mucho más educativa, como para que no se llegue a la instancia final, que es lo que más se estaba discutiendo, y se dejó de lado todo lo otro que tiene que ver por qué se tiene que llegar a un aborto. Y he escuchado a todos, tienen razón aquellos que dicen, anda a explicarle a una chica de 20 y pico de años del Chaco, del monte chaqueño, de lo que vos pretendés, de que esté enterada.
No, yo no pretendo que haya nacido sabiendo y que a lo mejor tiene los padres que no saben explicárselo tan bien, sino de que el gobierno tiene que estar presente. Los que tenemos algunos años nos acordaremos de cómo se manejaba antes con toda esta asistencia. Se la manejaba con visitadoras sociales que iban a las casas, preguntaban, analizaban, veían el lugar donde se vivía, cómo se vivía y asesoraban. ¿Sigue existiendo? ¿Se les está utilizando en la manera que debe hacerse? Tanto hombres como mujeres, ¿no? Visitadores sociales, para ir el gobierno ir a la casa, no esperar que la mujer venga al centro de atención para preguntar qué tiene que hacer para evitar un embarazo no deseado. Ese es mi punto de vista. Algunos en el Senado lo han planteado de otra manera, mucho más legal, pero se puede llegar a hacer. Les decía, esto se va a poder presentar recién el año que viene, otra vez para ser tratado nuevamente en diputados y pasar a senadores con las reformas que se hagan. De todas maneras, nos tenemos que sentir orgullosos, independientemente de que a los verdes se le haya caído una lágrima por el resultado, tienen que seguir luchando. Se los digo yo, que no estoy a favor. Tenemos que darnos cuenta de que en buena hora de que se llega a discutir en los ámbitos legislativos un tema que nació de la necesidad de la gente, de la necesidad en este caso particular de las mujeres con embarazos no deseados, y que llegó a la máxima instancia de la discusión. Y es la primera vez, y en la primera vez rara vez se ganan las batallas. Así que no hay que bajar los brazos, se seguirá con algunas concesiones de un lado, algunas concesiones del otro, y en algún momento va a salir alguna ley que no será estrictamente la que se presentó, pero sí que pueda convencer a ambas partes y que sea una ley que deje conforme en un porcentaje alto a las dos partes. Es imposible que deje 100% conforme a los pañuelos verdes y que deje totalmente desesperados los pañuelos celestes. No va a ser así, y en buena hora. Vivimos en democracia, esto se discute de esta manera. Salvo pequeños incidentes que hubo, vimos un acceso a Congreso, a las calles aledañas al Congreso, repleta de gente, miles y miles de personas, y mucha gente joven, que es justamente la que tiene que tener la esperanza de que de esta manera se consiguen las cosas. No porque haya perdido ahora la gente que apoya el aborto, esto quiere decir de que es una batalla definitiva y perdida, no, todo lo contrario. Pero abrimos un debate que se tenía oculto bajo la alfombra. Todo el mundo sabía de que las chicas embarazadas, las mujeres embarazadas que no querían, van a tal médico, a tal lugar y que se lo hacen en forma más segura aquellos que lo pueden pagarlo, y doña Pepa que lo hace para aquellas que no lo pueden pagar en forma insegura, que es eso lo que hay que más combatir. El presidente ha dicho de que a raíz de esta decisión del Senado hay una nueva reformulación que se está haciendo en el Código Penal y que se va a incluir de que la mujer no sea penada, como sí está ahora en la ley, de que la mujer que además de sufrir el aborto y la ignominia de tener que hacerlo, el dolor y toda la condena de aquellos que se enteran, además de eso puede llegar a ir presa. Realmente creo que desde que la ley está vigente han ido 2 mujeres nada más presas, pero no tiene que ser así. Sí condenar, combatir el aborto clandestino y ver, porque ustedes me van a decir, ya, no querés el aborto clandestino, ¿y quién me paga los 5.000 o 10.000 o los 3.000 de un misotropol para poder abortar en forma segura? El Estado te lo tiene que pagar. O sea, averigüen, vean, nuestro hospital de San Francisco entrega en forma gratuita todo lo que sea necesario, desde preservativos, desde la pastilla del día después,
y el Misotropol, que tiene que ser por receta médica, o sea, tiene que tener una revisación médica. Pero está disponible. Pero el Estado tiene que estar más cerca de la gente, más cerca de estos problemas, y estar adelante de los problemas, no atrás, no solucionando lo que la gente pide. Anticípense a lo que la gente va a pedir, porque ya se está viendo. Pero, insisto en esto, alegrémonos de que se ha dado un debate, tanto en el Senado como en diputados, con la participación de excelentes expositores, con algunas excepciones, pero se ha debatido. Este es un resultado provisorio. Sigamos adelante discutiendo, apoyando cada uno su postura y pidiendo que tengamos un Estado partícipe de todos estos problemas y no solamente que los observe. Ya he llegado al final de mi media hora, les agradezco su presencia, los espero el próximo viernes, trataremos otros temas que evidentemente serán de mucho interés, de acuerdo a lo que se va viendo de todas estas presentaciones por los temas de corrupción. Muchas gracias por su atención y los espero el próximo viernes a la misma hora de siempre. Hasta luego.